Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Dana Yajaira Vargas Guatemala. Estoy estudiando en el Centro de Actualización del Magisterio Acapulco en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología a nivel secundaria. Actualmente voy en sexto semestre y el trabajo que les mostraré a continuación es sobre la asignatura Fundamentos de la Educación a cargo del profesor José Arturo Pérez de la Torre. Y a continuación les estaré hablando un poco sobre las políticas educativas, así que no se lo pierdan. Para comenzar, es importante conocer qué son las políticas educativas, y estas son todas aquellas leyes impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima a la sociedad. Bueno, pues estas leyes se forman de acuerdo a las necesidades históricas del país, en el que se promueven según sus ideales y sus principios. Estas políticas son creadas con el fin de administrar y aplicar con beneficio para la sociedad todos los recursos que el Estado detiene para este fin. Estas políticas tienen el objetivo de tratar y resolver todos los problemas a los que la educación se enfrenta, por ejemplo en la economía, en la cultura o en la burocracia, y de esta manera transformarlos en la maximización de los logros de los objetivos como la calidad, la eficacia y la eficiencia. Las políticas educativas marcan las principales pautas que rigen el sistema educativo de un país y por tal motivo tienen un impacto significativo en el quehacer de las escuelas, sus equipos de gestión y sus docentes. En consecuencia, el proceder de los actores que componen dicho sistema debe estar alineado a las reglas y normas que se desprenden de estas políticas. De igual manera, los organismos internacionales tales como OCDE, Banco Mundial, UNESCO y PREAL juegan un rol determinante en el desarrollo e impulso de la educación y reformas educativas de los países que buscan responder a las demandas del sector configurando su sistema y la calidad de los mismos. En tal orden, los documentos y publicaciones de estos organismos son herramientas clave para el análisis de opciones, prioridades, estudios de viabilidad educativa, financiera o económica y la toma de decisiones que permiten innovar y reformar los sistemas de educación de los países que estén inmersos en dicho proceso. Siguiendo el curso del tema, te voy a mencionar una breve línea del tiempo sobre las políticas educativas sobresalientes en México. Y como primer lugar tenemos el proyecto de educación nacionalista que fue en 1921, en donde José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública y fue quien impulsó este proyecto que estructuró el actual sistema educativo nacional. Y a partir de él se desarrolló la educación básica. Del año de 1921 hasta 1942 se encuentra el proyecto de educación rural e indígena. Esto surgió tanto del proyecto de Vasconcelos y de otros dinamismos derivados de la revolución, en donde también aparecen las primeras generaciones de maestros rurales. En el proyecto de educación socialista se llevó a cabo a partir del año de 1934 hasta 1942. Fue desarrollado en el contexto nacional del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, como antecedentes que manejan la educación positivista y las ideas del marxismo-leninismo a la par de diversas reformas sociales. Esta corriente se estableció durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien la usó como símbolo de su propaganda. Para el proyecto de educación técnica, que fue del año de 1915 al 2012, primero formó parte del proyecto nacionalista y de ahí se creó el Instituto Politécnico Nacional. De 1959 a 1970, el plan de 11 años fue establecido por Adolfo López Mateos, en el que logró el conocimiento sostenido del gasto educativo y una importante expansión de la educación primaria. Una de sus tantas acciones trascendentes es que otorgó libros de texto gratuitos para todos los niños en educación primaria. 1970 a 1995, en este periodo incluye a Luis Echeverría, centrado en los planes y programas de la educación primaria y secundaria y con planteamientos similares a la educación superior, pasando desde las primeras medidas de desconcentralización, y a esto se le conoce o también se le llama el proceso de reforma, descentralización y modernización de la educación. También, en otras palabras, el periodo de la llamada década perdida, hasta el gran impulso de la reforma de los 90. Bueno, y como último punto de la línea del tiempo, pero no menos importante, en parte del sexenio del expresidente Vicente Fox, en el año 2001 al 2006, el Programa Nacional de Educación se acentúa la atención al bachillerato y a la formación técnica equivalente, y también consolidó la educación y capacitación para los adultos.
Ahora, ¿se han preguntado hacia dónde van nuestras políticas educativas? Bueno, las políticas educativas en México están orientadas a mejorar la calidad de la educación. Se enfatiza en el cambio curricular, organizacional, institucional, así como mejorar el nivel de los maestros. Estas políticas están direccionadas a ofrecer un mayor acceso a la educación para que las nuevas generaciones hagan frente a las nuevas necesidades mundiales, como lo es la implementación de la tecnología, algo nuevo que se está viendo actualmente. ¿Y qué tendencias perciben las políticas educativas? Número 1. Se espera que las políticas educativas adopten un nuevo concepto de aprendizaje centrado en saber saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Esperando también que las instituciones educativas emprendan acciones para el futuro abierto e incierto que se dibuja en el marco de las nuevas condiciones que establece el mundo empresarial. Número 2. Se exigen cambios sustanciales, sobre todo en el docente, que es quien se encarga de formar al nuevo ciudadano que actuará dentro de la globalización. Y por último, el número 3. Aquí esta tendencia indica que la educación debe comprender conceptos como la competencia, la productividad, la flexibilidad, la gestión, calidad, eficacia, eficiencia y también la apertura. Bueno, ya que te brindé información sobre las políticas educativas y en qué área se relaciona, quiero darte unas recomendaciones como docente en formación, o bien que conozcas más sobre qué pasos debe dar el nuevo docente. Y para eso te mencionaré 6 puntos importantes de manera breve. El primero es diagnosticar las necesidades. Como profesor, debe conocer tanto las características individuales de cada alumno, así como las necesidades grupales de la comunidad educativa que supone una clase. Por ejemplo, las afinidades, las relaciones o la experiencia. El segundo es preparar las lecciones. En este caso, pues para garantizar el aprendizaje, que será necesario planificar el curso mediante objetivos, contenidos, actividades, materiales didácticos y un sistema de evaluación que tengan en cuenta la gran variedad de recursos que ofrece Internet. Así, el profesor debe preparar estrategias didácticas en las que incluyan ejercicios individuales y colectivos que promuevan el aprendizaje autónomo y la memoria constructiva y asimismo también la motivación. El tercero es preparar los recursos didácticos. El profesor tiene que elegir los materiales didácticos que se emplearán. También cuándo y cómo, estructurando su uso en función de los conocimientos previos de los alumnos y sacando partido a los diferentes canales de información y lenguajes, como por ejemplo los hipertextos, los iconos, la multimedia, etc. El cuarto es motivar a los estudiantes. Para esto se entiende despertar el interés del alumnado hacia los centros educativos, hacia los contenidos de la asignatura. Por ejemplo, estableciendo relaciones entre la materia impartida y sus experiencias de vida, planteando ejercicios grupales y descartando la utilidad de estas lecciones. El quinto es enseñar centrándose en el alumno. El profesor debe proporcionar toda la información que requiera la docencia, teniendo en cuenta que no es la única fuente para sus alumnos. Facilitar la comprensión de los contenidos, fomentar el autoaprendizaje, orientar a la realización de las actividades, promover la elaboración, asesorar el uso de los recursos y evaluar los aprendizajes de los estudiantes, fomentando también la autoevaluación. El sexto y el último es ofrecer tutorías físicas y telemáticas. ¿Para qué? Pues para hacer un correcto seguimiento del progreso individual de los alumnos. Será necesario actuar del tutor proporcionando un feedback adecuado a los centros educativos y al alumno y a la resolución de los problemas, asimismo también de sus dudas, o incluso manteniendo contacto con las familias. Con los puntos anteriores te quiero señalar que el nuevo papel del docente no debe centrarse tanto en enseñar conocimientos, sino ayudar a los alumnos a construir su propio conocimiento con nuevas funciones docentes y con una nueva filosofía que podríamos llamar aprender a aprender.
Y bueno, para concluir este video, quiero agradecerte por el tiempo que te has tomado para verlo y conocer sobre las políticas educativas. Y recuerda, sé un docente de calidad. Nos vemos la próxima. Chao. Antes de que te vayas, ¿no quisieras ver unos bloopers? Acompáñame. Las políticas educativas marcan las principales pautas 1970 a 1995. En este periodo no me sale. Ya me desesperé. A ver. Calma, me va a salir bien, calma. Ya, a ver. No, la verdad, momento de descanso porque no me sale. Ya me cansé. No me sale. Me va a salir. Salió de mi gato. También él no me dejaba grabar. Ya vamos a acabar. Ya me las acabé. A seguirle. Porque sé que siempre